Eh, bueno, bonjour. Buenas tardes a todos. Eh, Hoy estamos aquí reunidos junto con Carlos. De mi parte, soy David de la agencia Study Networks. Estamos junto con Carlos, quien representa y trabaja con una escuela muy reconocida en Quebec City que se llama EduInter. Midwinter, pues es, como les menciono, una opción académica muy interesante en la ciudad de Quebec, conocida y reconocida en la provincia con colleges tanto privados como públicos. Eh, la villa de Quebec de por sí es una ciudad muy francesa, con bastantes actividades y muy cultural, básicamente. Edwinter está ubicado, de hecho, en el campus de un college que se llama Medici College, eh, que permite que los estudiantes, pues además de estar en aulas de francés, puedan también compartir espacio con estudiantes de colleges y de hecho que puedan compartir también espacios tradicionales de un college como bibliotecas, librerías, laboratorios, gimnasios. De hecho, el college tiene un parque súper amplio donde la gente tiene espacio para hacer ejercicio, CrossFit, y también está muy cerca de un parque muy grande de Quebec City que se llama Abraham Plans, donde describe una pequeña guerra que se desarrolló en la ciudad, la guerra más larga de Canadá, ¿no? Una guerra que creo que duró como 5 o 10 minutos, un tema así, eh, básicamente con todo este proceso de integración que se dio lo que venía siendo Francia hacia Canadá, lo que se conocía como New France, ahora es Quebec City, pues, y digamos que en ese sentido tiene una riqueza cultural muy amplia. El día de hoy Carlos nos va a contar específicamente sobre los programas que podemos encontrar con EduInter, los programas de Pathway, con los cuales son preparación para ingresar ya a programas de college, y tocaremos un tema súper interesante que es el programa experiencial de Quebec, que básicamente es el programa que permite las posibilidades de aplicar eventualmente a una residencia por medio de experiencia laboral, la cual se adquiere también por medio de estudios. Entonces iremos desenredando estas nociones en el transcurso de la charla. Al final, por supuesto, podremos tener una ronda de preguntas y respuestas. Así que bueno, gracias a todos por su compañía, gracias a ti, Carlos, por este espacio. Y bueno, sé que va a ser un tema bastante interesante. Vale, David, muchísimas gracias por esa introducción. Obviamente hablas como alguien que ya ha venido a Ciudad de Quebec y a nuestra escuela. Entonces, sí, simplemente para agregar a tu introducción, el objetivo principal de la charla o de la presentación que voy a hacer esta noche o esta tarde es precisamente explicar un poco más sobre los programas de EduInter, de francés aquí en Ciudad de Quebec, un poco más de los servicios, pero al mismo tiempo hablarles de las opciones de Pathway de educación superior que tenemos no solo aquí en Ciudad de Quebec, sino en toda la provincia, en otras ciudades importantes como Montreal o Trois-Rivières, y explicarles cómo aquellas personas que decidan estudiar en educación superior pueden luego quedarse y por qué no aplicar para la residencia permanente bajo el programa PEQ o programa de la experiencia quebequense, como ya lo nombraste. Entonces, la idea es avanzar lo más rápido posible desde EduInter a cómo funciona el sistema de educación superior o el sistema de educación aquí en Quebec, para ya entrar en más detalle en lo que es las opciones que tenemos y cómo funciona el programa, porque estoy seguro que van a haber varias preguntas relacionadas al tema, ya que como cualquier programa de migración académico que permita solicitar la residencia permanente, hay varios detalles a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, no sé si prefieras, David, que comparte una presentación o simplemente hablamos directamente. Yo creería que la presentación es chévere para que las personas también con el tema fotográfico, sabes que a veces se identifica todo más fácil. Perfecto. Entonces, te dejo que me confirmes cuando ya ya estés viendo en pantalla. Ya la estamos viendo. Súper. Perfecto, listo. Entonces, para los que no ubican todavía Quebec, Quebec City o la ciudad de Quebec o la ville de Quebec es la capital de la provincia francesa
que también se llama Quebec. ¿Okay? Entonces es en la costa oeste, ahí se ve en amarillo, es en la costa este de Canadá. No es una ciudad grande, la provincia tiene 8 millones de personas, pero es del tamaño, digamos, de Colombia en área geográfica, pero en población es probablemente pequeña comparada a nuestro país. La capital, Quebec City, tiene alrededor de 1.200.000 personas. Y es la capital porque ahí se encuentra todo lo que es el Parlamento y la Asamblea Nacional. ¿Vale? Entonces, perdón, hablándoles un poco más de Ciudad de Quebec, para los que no conocen o los que conocen sabrán que Quebec es una mezcla de historia y cultura, obviamente de influencia francesa, como lo dijo David al inicio, y toda esta modernidad inglesa que viene del resto de Canadá. Entonces, Quebec literalmente se divide en dos, en la parte o en el viejo Quebec, que es patrimonio humano patrimonio mundial de la UNESCO, debido a la cultura y toda esa influencia francesa, y tiene la parte, el nuevo Quebec o el resto de la ciudad, que obviamente es similar a las otras ciudades grandes de Canadá. ¿Vale? Entonces, dentro del viejo Quebec, ¿cómo es la ciudad? Calles empedradas, castillos, murallas, carruajes. Entonces es como para los colombianos, hagan de cuenta una Cartagena, pero versión francesa. Listo, es una ciudad supremamente segura, lo digo por experiencia, vivo acá hace alrededor de 8 años, la calidad de vida, muy importante, 100% ciudad de habla francesa, y es algo que me van a escuchar bastante durante la presentación. Si están convencidos de venirse para Quebec y de aprovechar todos los programas que da la provincia para los estudiantes internacionales, tienen que estar convencidos también por el hecho de que tienen que aprender francés. Van a poder estudiar inglés, van a poder inclusive hacer educación superior en inglés, inclusive trabajar en inglés. En el momento de solicitar residencia hay que hablar francés, ¿listo? Entonces, si ustedes están convencidos 100%, tienen que tener eso en cuenta. Hay que aprender francés, es el idioma oficial de la provincia, ¿listo? Entonces, me voy a volver de pronto un poco cansón con el tema, pero quiero que si algo les queda, es eso. Quebec es igual francés, así podamos hacer otras cosas en inglés, ¿listo? Otras ventajas de Ciudad de Quebec o en la provincia en general: costo de vida. Entonces, ese impacto que ustedes tienen al inicio en cuanto de pesos colombianos o de cualquier otra moneda con dólares canadienses es mucho menor comparado aquí en Quebec, comparado a otras ciudades de Canadá como Toronto, Vancouver, bueno, Ottawa, donde la diferencia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la provincia en general, o la ciudad de Quebec en este caso, es una ciudad estudiantil. ¿Qué quiere decir? Que todos los servicios asociados, alimentación, alojamiento, transporte, actividades, está adaptado a esa clientela estudiantil. ¿Qué quiere decir? Que no importa, uno va a cine, hay un precio especial para los estudiantes. Uno va a tomar el bus o el tren, hay un precio especial para estudiantes. Entonces, el alojamiento igual se consigue muy fácil. Entonces, esas ventajas para los estudiantes internacionales permite pues que ese impacto, como les dije, inicial no sea tan grande. Siempre Quebec está dentro de las ciudades o los destinos más importantes de Canadá y del mundo. La verdad, aquí en Quebec no es una ciudad tan grande como las que estamos acostumbrados de pronto en Colombia, con la cantidad de personas que estamos acostumbrados, pero tiene todos los servicios de una ciudad grande, aparte que tiene toda la parte cultural que quedó de Francia. Entonces siempre hay algo para hacer en todas las temporadas, porque aquí tenemos las 4 temporadas. Entonces en invierno tenemos el carnaval de invierno, en verano tenemos el festival de música de verano, pero aparte de la naturaleza que da al pie. Entonces siempre, para cualquier tipo de gusto, yo siempre les digo a los estudiantes, si son más deportivos, si les gusta más cultura o les gusta más la naturaleza, créanme que aquí siempre hay algo para hacer. Entonces eso ayuda también mucho a esa adaptación que tienen los estudiantes cuando vienen aquí a Quebec. Les hablo un poco más de la escuela de Duinter. Estamos aquí en Quebec, o abrimos hace alrededor de 14 años, ahorita en septiembre cumplimos 15 años de existencia. Al estar en Ciudad de Quebec, nos especializamos obviamente en el tema del francés. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de aprender un idioma que no sea una inmersión o a través de una inmersión. Entonces no saben ustedes cómo funciona el hecho de estar, así no estén en las clases, pero el hecho de estar escuchando francés a toda hora, eso permite que el cerebro absorba mucho más rápido y que los estudiantes mejoren mucho más. Entonces, por eso estamos especializados 100% en francés. Así más adelante les vaya a hablar cuando les hable de Pathways, van a ver que hay posibilidades de hacer también programas en inglés.
Tenemos más de 2.000 estudiantes de 43 países diferentes. Tenemos un mix muy interesante. Recibimos estudiantes de todo el mundo. Entonces no sientan que es una escuela que recibe estudiantes latinos principalmente o de un país en específico. La verdad recibimos estudiantes de todas partes. Inclusive en estos momentos que estamos abiertos desde casi el año pasado, hemos continuado recibiendo estudiantes de todas partes del mundo. Les hablo de nuestros programas de francés rápidamente para ya después pasar al objetivo principal de la presentación. Tenemos programas que comienzan todos los lunes del año y eso es algo que nos identifica a nosotros como EduInter, la flexibilidad que tenemos y la oferta. Entonces tenemos literalmente programas que pueden comenzar cualquier lunes del año para todos los niveles. Así sean debutantes o principiantes que nunca hayan tomado una sola clase de francés hasta avanzados B2 C1, que obviamente que ya es otro nivel, que ya son estudiantes que quieren ir a educación superior. Tenemos un nivel para ustedes muy importante y algo que los estudiantes nos preguntan bastante: ¿puedo comenzar de cero? ¿Necesito hablar francés? ¿Necesito hablar inglés para ir a su programa? Pueden comenzar desde cero, porque la gran facilidad o la gran ventaja que tenemos los estudiantes latinos o los latinos es que hablamos español. ¿Qué quiere decir? Que el francés y el español comparten las mismas raíces latinas, lo que se facilita el proceso para los estudiantes hispanos en este caso, ya que hay una gran cantidad de vocabulario que se comparte directamente con la lengua francesa. Entonces los estudiantes se acoplan y se adaptan mucho más fácil al idioma y avanzan mucho más rápido que de pronto estudiantes de otras partes del mundo. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, pueden comenzar desde cero sin ningún inconveniente. Hay una pequeña lista de programas que están disponibles: francés estándar, intensivo y superintensivo. La diferencia es la cantidad de horas que hay entre los tres programas. Tenemos programas de francés y voluntariado, entonces ¿por qué no combinar un programa de francés con la opción de tener una interacción directamente con personas de aquí, con locales, con quebecois, como les decimos acá? Los podemos ayudar a preparar exámenes. Y aún más importante, y es algo que también quiero que quede súper claro, aparte de todos estos programas que se pueden hacer aquí, ¿por qué no comenzar de una vez de manera virtual? ¿Por qué no, si están preparados y si tienen pensado venirse, antes de venir, por qué no tomar algunas clases virtual? Tenemos jornada diurna y nocturna. Entonces, algo también que quiero que les quede: si están interesados en empezar un proceso, ya sea de idioma, ya sea de educación superior o más adelante ya aprovechar el programa del PEQ, lo que hacemos normalmente, hacemos una asesoría personalizada con el equipo de David, con Study Network, donde nos sentamos con el estudiante, vemos cómo está de idiomas, qué tipo de programa está buscando, cuáles son las opciones, si viene en grupo familiar, si viene solo, y con toda esta información le hacemos como una propuesta, una línea de tiempo para que el estudiante tenga todas las opciones a la mano. Entonces, si están interesados, créanme que tenemos programas para todos los gustos y para todas las necesidades. Y nuevamente, comienzan todos los lunes del año, entonces pueden comenzar, literalmente pueden comenzar el próximo lunes con un curso virtual, ya sea de día o de noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos otro tipo de programas que son un poco más especializados, que solo se dan en verano. Verano aquí va desde mediados, finales de mayo hasta mediados de agosto. Entonces son un poco más una combinación de francés con una actividad didáctica o lúdica para aquellos estudiantes que de pronto que el programa final o el objetivo final no es necesariamente quedarse, sino que quieren pasar un buen tiempo estando acá en Quebec y después regresarse a su país. Entonces tenemos francés para profesores, francés cocina, arte dramático, tenis, que como les digo, combinan las dos actividades. Entonces ya estando acá, no necesariamente el programa con el que vinieron tienen que quedarse durante todo el tiempo. Aquí también pueden hacer diferentes cosas, pueden hacer modificaciones al programa. De igual forma, nuevamente, somos supremamente flexibles y algo como es una palabra clave aquí en EduInter es la flexibilidad. Nos adaptamos a las necesidades de todos los estudiantes. Empecemos a hablar entonces de Pathway y Educación Superior. Entonces, antes de comenzar a explicarle todas las ventajas que tienen con EduInter a nivel de Pathways y Educación Superior, les quiero explicar y que quede súper claro el sistema de educación en Quebec. Entonces, aquí en Canadá, el país se divide en provincias. Entonces, hay 10 provincias y 3 territorios independientes. Cada provincia tiene la potestad, pues, tiene la habilidad de organizar el tema de educación como quieran. Entonces, cada provincia decide: yo manejo mi educación así, así, así. Quebec es un poco diferente al resto de las provincias. ¿Listo? Entonces, primero, el bachillerato acá, o la escuela secundaria o el high school, va hasta grado 11. Esa ya es una gran diferencia con otras partes de Canadá que tienen hasta grado 12. La gran ventaja, digamos, en este caso con Colombia y otros países latinoamericanos, es que la gran mayoría va hasta grado 11. Entonces, si alguien tiene un diploma de bachillerato,
equivale directamente a un diploma de high school aquí en Ciudad de Quebec, en la provincia de Quebec, perdón. Luego, aquí se empieza a diferenciar un poco más. Entonces, los estudiantes que quieren ir a la universidad aquí en Quebec no pueden ir directamente del bachillerato. Si alguien que solamente tiene un diploma de bachillerato quiere ir a la universidad, obligatoriamente, ya sea de Quebec o un estudiante internacional, tiene que pasar por un college o un CEGEP, que es un college público, al menos 2 años para hacer un programa universitario. Entonces terminan su bachillerato, hacen 2 años de preuniversitario y ahí sí pueden ir a la universidad a hacer un programa de pregrado o de bachelor que normalmente dura 3 o 4 años. Entonces, en última, son los mismos 5 años que alguien haría de pregrado en Colombia, simplemente que aquí en Quebec se divide en 2 años de preuniversitario y 3 años de pregrado, ¿vale? Esa es una de las rutas que tienen los estudiantes. High school, preuniversitario y luego hacen la universidad. Esa es una ruta. Hay otros estudiantes que dicen, yo no quiero ir a la universidad, pero quiero tener siempre un buen nivel de escolaridad. En ese caso, terminan su bachillerato, van a ir al CEGEP, donde igual en el mismo lugar donde se hace el preuniversitario, pero en vez de hacer el preuniversitario, van a hacer un DEC, un diploma de estudios colegiales, que equivale a un tecnólogo en nuestro país, que dura 3 años. Entonces, hacen bachillerato, DEC de 3 años y luego pueden entrar al mercado laboral o pueden inclusive después ir a la universidad. Esa es otra opción. Hay otros estudiantes que definitivamente dicen, no tengo ninguna intención de estudiar mucho tiempo, mi objetivo principal es entrar al mercado laboral lo más rápido posible, adquirir una competencia que me permita buscar un buen trabajo que sea necesario en la sociedad de Quebec. Perfecto. Para esos estudiantes que no tienen intención de ir a la universidad, hay un programa que se llama DEP, que son programas vocacionales. Esos programas vocacionales son de menos duración, son de menos costo, pero al mismo tiempo permiten entrar al mercado laboral. Entonces, hay mucho interés, digamos, en Latinoamérica o para estudiantes internacionales que ya tienen estudios superiores. Entonces, si ya llega un estudiante con college o con universidad, con maestría, con posgrados, normalmente se van por la ruta del DEP, ya que son mucho más cortas y de igual forma les permiten entrar al mercado laboral. Hay otro tipo de programas que son las especializaciones o los AECs. ¿Quién puede aplicar a estos programas AECs? Normalmente son estudiantes que ya hayan estudiado a nivel de educación superior en su país de origen o que tengan alguna experiencia laboral. Ya que es una especialización, no son cursos de base, deben tener una experiencia ya sea académica o laboral para poder aplicar a estos programas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta es como la foto de la educación en Quebec. Bachillerato hasta grado 11. En el CEGEP, que es el college, puedo hacer un preuniversitario o un programa técnico de 3 años. Si no quiero ir a la universidad, puedo ir a un programa vocacional DEP. Y si ya tengo una experiencia laboral o académica, también puedo ir a hacer una especialización al college igual forma. ¿Listo? Sigamos. Entonces nosotros como EduInter, las ventajas que nosotros hacemos es que los preparamos no solo para el idioma, sino que además les ayudamos a hacer toda la inscripción en el programa de educación superior. Entonces nosotros tenemos alianza con diferentes instituciones en toda la provincia de Quebec y les podemos ofrecer alrededor de 115 programas en estos momentos. De todos esos programas que les mostré, los técnicos, laborales, tenemos alrededor de 115. Entonces la verdad hay mucha variedad. Ahorita les muestro un ejemplo de la lista como para que se lleven una idea. Entonces hay 2 rutas que pueden manejar con nosotros. Primera ruta, vienen principalmente para el idioma, mejoran su idioma estando acá y estando acá hacen una extensión de visa cuando ya escogen un programa de educación superior. Esa es una ruta. Segunda ruta, desde su país de origen, desde Colombia en este caso, escogen el tiempo de francés que les haga falta porque eso es muy importante. Ustedes vienen al tiempo que necesitan. Entonces, si ustedes ya tienen francés, les hacemos una evaluación. Y si ya tienen el nivel, pues, o si están cerca del nivel requerido por la institución, simplemente vienen a hacer un par de semanas de francés y lo combinan con educación superior. Entonces, para aquellos estudiantes que ya escogen el programa de educación antes de viajar, simplemente les empaquetamos lo que es idiomas más educación superior para que el estudiante cuando llegue, ya llega con una visa que comprende o que tiene fechas del inicio del programa de educación del programa de francés
y con fecha final del programa de educación superior. Entonces, las dos opciones son válidas, depende mucho del perfil, depende mucho del programa que se va a escoger, depende mucho del nivel de francés que tenga el estudiante antes de venir. Entonces, por eso es tan importante la sesión de orientación o la asesoría personalizada, porque ahí nos podemos sentar, podemos ver qué necesitamos, cuánto tiempo necesitamos y ahí nos podemos organizar. Créanme que cada caso es diferente. Nuevamente, las ventajas de nosotros, clases de francés pueden comenzar en cualquier momento del año y créanme que eso es importante por el tema de visa, por el tema de que pueden haber demoras, lo vimos con la pandemia, entonces la facilidad de no tener una fecha fija de programas de idiomas es muy interesante para los estudiantes internacionales. Si necesitan presentar un examen, nosotros somos centro de exámenes también para certificar el idioma, les ayudamos con todo, ya les dije que no solo con el tema del idioma, sino con el tema de registro, tenemos opciones de alojamiento, seguro, recogida en el aeropuerto, bueno, todos los servicios asociados al tema de educación los manejamos igualmente y les ayudamos todos. Ustedes solo tratan, obviamente en este caso con David y su equipo, con Study Network y con nosotros, con EduInter directamente. Los tipos de instituciones, entonces hay en teoría 3 tipos de instituciones. El centro de formación profesional, que es donde se hacen los programas vocacionales, eso que les dije que no, para las personas que no quieren la universidad. El CEGEP, que es el college general, que es el college público, y el tema de universidad. Nosotros como EduInter, estas son algunas de las instituciones socias que manejamos en estos momentos. Nosotros les podemos ofrecer 3 tipos de programas. Los DEP, que son los vocacionales, los AS, que son las especializaciones, y los D, que son los programas técnicos de 3 años. ¿Listo? Entonces estos programas van de 6 a 36 meses y pueden tener de 900 a 2.800 horas. El tema de las horas es importante. Ahorita cuando esté explicando el tema del PEQ, les explico por qué el tema de las horas es importante. Ahí en el tema de instituciones socias, ven algunas de las instituciones que representamos y que ofrecemos sus productos. Entonces, inclusive cuando ustedes están interesados, nosotros, bueno, David y su equipo les envía la lista oficial de todos los programas que representamos y ustedes pueden ver en nuestra lista. Les voy a mostrar un ejemplo. Pueden mirar el nombre del programa, en la área, entonces si es en administración, o si es en restauración y turismo, o si es en manufactura mecánica, van a ver la duración en horas, van a ver en qué instituto lo tenemos y van a ver las fechas de inicio. Hay programas que solo tienen una fecha de inicio única, hay otros que tienen muchas fechas de inicio, lo que les da mucho más flexibilidad, y van a ver el costo total del programa para organizarse de igual forma. Para que se den una idea, obviamente esta lista son cuatro páginas y media de programas para que se lleven una idea. Entonces, la verdad, hay muchos programas aquí en la provincia de Quebec. Vamos a hablar del PEQ, que finalmente es como el objetivo principal de la presentación. ¿Listo? Entonces, PEQ, Programa de la Experiencia Quebequense o Programa de la Experiencia Quebecoise. ¿Por qué existe el programa? Y es súper simple, lo dice la presentación, porque fue creado, falta de mano de obra. Entonces, explico súper rápido por qué hubo falta de mano de obra. Hace alrededor de 10 a 15 años hubo un fenómeno demográfico aquí en la provincia de Quebec, donde una buena porción de la comunidad activa que estaba trabajando se pensionó. Dijo, hasta aquí no más, y se pensionó. Normalmente, ¿qué pasa? Los nuevos estudiantes que salen de la universidad o del college o de los programas de EP cubrían todas esas vacantes. Así funciona la economía. Las personas que se pensionan son reemplazadas por los jóvenes. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó? En ese momento se fue muchas más personas del mercado laboral de las que entraron. Entonces hubo un déficit en la oferta de mano de obra, que causó que las empresas no podían producir al máximo de sus capacidades. Entonces, ¿qué le dijeron las empresas al gobierno? Mire, usted me tiene que conseguir más empleados, porque si usted no me consigue más empleados, simplemente yo me voy a ir a otra provincia que me pueda garantizar el número de empleados que yo necesito. ¿Listo? Entonces, obviamente la provincia de Quebec no quería perder a esas empresas que pagan muchos impuestos. Entonces dijo, bueno, no me alcanzan con las personas de Quebec, ¿qué más tengo yo aquí en la provincia? Bueno, se dieron cuenta que tenían cualquier cantidad de estudiantes internacionales. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Creó este programa, el PEQ, para facilitarle la vida a los estudiantes internacionales, permitiéndoles quedarse luego de sus estudios trabajando y eventualmente solicitando la residencia permanente y pudiendo cubrir todos esos empleos
o esas vacantes que tenían las empresas. Entonces todo el mundo ganaba, las empresas tenían más empleados, la provincia seguía recibiendo los impuestos de las empresas y los estudiantes internacionales se les facilitaba el proceso para obtener la residencia permanente. ¿Listo? Entonces, todo eso, nuevamente, ¿por qué? Porque el programa existe porque hay mucho trabajo. Sobra el trabajo y no alcanzan las personas. Por eso ustedes ven, hay noticias cada 2 o 3 semanas que Canadá necesita enfermeros, Quebec necesita personal en desarrollo de aplicaciones web. Créanme que hay cualquier cantidad de necesidades en diferentes rubros y es cierto. ¿Cuál es la clave? Y lo que muchas veces no dicen los periódicos o las revistas. Se necesitan personas en esas áreas, perfecto, pero necesitan las personas con idioma. ¿Listo? Entonces que quede súper claro. Quebec necesita personas, pero necesitamos que hablen francés también. ¿Listo? Entonces es la clave nuevamente de Quebec. Ustedes tienen el idioma, yo no me preocupo después por la otra parte de competencias laborales, porque en general el latino está muy bien preparado. ¿Qué hace falta? Un poco el idioma, y ahí entramos nosotros, EduInter, a ayudarles en esa parte. ¿Listo? Entonces, hablemos del PDQ, del programa de la experiencia quebequense. Listo. Entonces, hay 2 formas de aplicar a través de este programa. Una como estudiante y la otra como trabajador. Las dos, la verdad, en las dos hay que estudiar, simplemente para diferenciarlas. En una se estudia más y se trabaja menos, y en la segunda se estudia menos pero se trabaja más. Entonces en las dos se hacen las 2 acciones, simplemente es los tiempos que se diferencian. Pero entonces, para que se lleven una idea, una es estudiante y la otra es de trabajador, simplemente para separarlas. Entonces empecemos por la del estudiante. Es supremamente simple. Tener el idioma para aplicar a educación superior. Por regla general, el 98% de instituciones aquí en Quebec va a solicitar un nivel B2. Un nivel B2 es un nivel intermedio avanzado. ¿Listo? Entonces nosotros lo certificamos, o si ya tiene una certificación, por ejemplo, de una alianza francesa o de otro tipo de institución internacional, es válido también. Entonces, idioma a nivel B2. Luego, el estudiante tiene que escoger un programa dentro de estas 5 categorías. No importa en qué área, medicina, derecho, administración, en lo que sea, pero tiene que entrar de una de 5 categorías. Pregrado, maestría, doctorado, el DEC o el programa técnico que les comenté de 3 años que hacen en el college, o un DEP, que es el programa vocacional, de mínimo 1800 horas. Ahí es donde el tema de las horas es importante. Para estos programas DEP hay que ver las horas. Entonces, si se escoge uno de estos 5 programas, se puede aplicar por el lado del estudiante. Si se escoge otro tipo de programa, se va a aplicar por el lado del trabajador, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, si se escogió por el lado del estudiante, nuevamente, idioma más pregrado o maestría o doctorado o programa técnico de 3 años o DEP, programa vocacional de mínimo 1800 horas, el estudiante lo tiene que completar, completa su programa en su totalidad, obtiene el diploma al final y luego va a aplicar a un permiso de trabajo postdiploma que se lo van a dar por 3 años, siempre. Si hizo un programa dentro de esas categorías, le van a dar un permiso postdiploma de trabajo para quedarse en Canadá a trabajar por 3 años. ¿Listo? ¿Qué le dice el gobierno entonces? Dentro de esos 3 años, dependiendo de lo que estudió, en la categoría que estudió, perdón, tiene que trabajar entre 9 a 18 meses. ¿Listo? Al finalizar el tiempo de trabajo necesario, se aplica la residencia permanente. Es así de simple. Idioma, programa de educación superior dentro de la lista, terminarlo. Y luego de terminar el programa de educación superior, trabajar de 9 a 18 meses. Al terminar el tiempo de trabajo, se puede aplicar para la residencia permanente. ¿Qué me piden para aplicar a la residencia permanente? El idioma. Entonces aquí vuelvo. Ustedes pueden hacer todo este proceso que les acabé de decir, lo pueden hacer en inglés. Pueden estudiar en inglés, pueden hacer educación superior en inglés, pueden trabajar en inglés. No hay problema, pueden cumplir el tiempo de trabajo en inglés. Al gobierno no le importa. En el momento de pedir la residencia, ya van a pedir solamente francés. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El gobierno da opciones para que aprendan francés, ya se las voy a decir. Pero es muy importante, tienen que hablar francés, tienen que haber
cumplido con las horas de trabajo que les exige la ruta que hayan escogido. Tienen que haber respetado las condiciones de la visa. Entonces, si eran estudiantes, respetaron siendo estudiantes. Cuando ya podían trabajar, respetaron las condiciones del trabajo. Y obviamente, si trabajaron, tuvieron que haber pagado impuestos. Si cumplen normalmente esas condiciones, no hay problema para obtener la residencia permanente. ¿Listo? Muy importante. Estudio y trabajo. Los estudiantes normalmente que nos preguntan, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? ¿Puedo trabajar durante mis estudios de idioma? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto puedo trabajar? Listo. Entonces, por regla general, y esto aplica no solo para Quebec, sino para todo Canadá, un estudiante que solo viene a hacer un programa de idiomas eh, en Canadá no puede trabajar. Esa es la regla, está escrita en todas partes. Una persona que les diga lo contrario está mintiendo. ¿Listo? ¿Cuándo se puede trabajar? Por regla general, desde que empiezan un programa de educación superior. ¿Listo? Entonces, desde el primer día de educación superior van a poder trabajar. ¿Qué pasa? Cuando son programas combinados de idioma más educación superior, si el programa de idiomas es de menos de 3 meses, normalmente el gobierno que dice, bueno, ya tiene un nivel de idioma, solo le faltan X semanas, 8 semanas, 4 semanas. En ese caso, normalmente no es garantía, el gobierno les da un permiso de trabajo desde un inicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Si el estudiante viene a hacer un programa de 9 meses de francés o de inglés más educación superior, ¿qué le va a decir el agente de inmigración? Va a decir, perfecto, estudie esos 9 meses de idioma y me va a poder trabajar desde que empiece el college o la universidad al cabo de esos 9 meses. ¿Listo? Entonces, ¿quién decide si ustedes pueden trabajar o en qué momento empiezan a trabajar? No es ni David ni de su equipo, no soy yo acá, no es ustedes llenando un formulario especial, es directamente el agente de inmigración que los recibe cuando ustedes llegan a Canadá, que evalúa su carta de aceptación, mira su perfil y de acuerdo a las fechas y todo lo que ustedes tienen en sus papeles, decide de qué momento empiezan a trabajar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, si vienen o cuánto tiempo pueden trabajar. Durante sus estudios de educación superior pueden trabajar 20 horas por semana. Cuando están en vacaciones pueden trabajar hasta 40 horas. Si vienen en grupo familiar, hay muchas ventajas y era lo que les estaba comentando antes. Si vienen con un cónyuge, el cónyuge puede trabajar hasta 40 horas por semana en todo momento. Muy importante. Aparte, el cónyuge puede aplicar, si no habla francés, puede aplicar a clases gratuitas de francés. Es más, son gratuitas y les pagan a los estudiantes, les dan un subsidio para que vayan y motivarlos. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que al cabo del tiempo que el estudiante va a estar ahí y que va a pedir una residencia permanente, necesita hablar francés. Entonces, ustedes no hablan, perfecto, el gobierno les da las herramientas para que aprendan francés. Aprovechenlas. Segundo, si tienen hijos entre 5 y 17 años, el gobierno que les dice, perfecto, pueden integrarlos gratuitamente a un programa de francés, porque obviamente si vienen desde un país latino, no hablan francés los hijos, van a poder empezar a aprender francés desde que lleguen y luego pueden integrar gratuitamente el sistema de educación público. Entonces pueden inscribir a sus hijos de una vez cuando lleguen acá a una escuela pública y pagan literalmente nada, la inscripción cada año que es nada y la educación es gratis. Entonces es una gran ventaja entre 5 y 17 años. Si los hijos tienen menos de esa edad, hay la posibilidad de guarderías, obviamente son un poco más costosas, aunque el gobierno también da un pequeño subsidio a los estudiantes internacionales para que lo tengan en cuenta. Obviamente la gran ventaja está entre 5 y 17 años, que prácticamente es gratuito. ¿Listo? Entonces, nuevamente un pequeño resumen antes de pasar a la segunda ruta. Primera ruta de estudiante, idioma, escogen un programa de la categoría, nuevamente, universidad, maestría, doctorado, programa técnico o DEP de 1800 horas, trabajan de 9 a 18 meses y luego piden la residencia. Esa es esa ruta o la ruta del estudiante. Vamos a la segunda ruta o la mal llamada ruta del trabajador. Es qué pasa si yo escojo un programa que no está en esa categoría de esos cinco tipos de programas, que son programas ya sea un vocacional, DEP de menos de 1800 horas o esos programas de especialización que les había dicho antes. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que de pronto escogen un programa que no está dentro de las categorías antes mencionadas para el otro? Pueden aplicar, simplemente aplican bajo otras condiciones. ¿Qué les dice el gobierno? Perfecto, usted primero me tiene que tener el idioma para aplicar uno de estos programas. Luego termina su programa igual que en el otro lado, simplemente que al terminarlo, aquí es donde es diferente.
En vez de tener 3 años para trabajar, como se tenía en el otro lado, que siempre me dan un permiso para quedarme 3 años, aquí el permiso que me van a dar para quedarme depende exclusivamente del tiempo que yo dure estudiando en la educación superior. Entonces, si yo me demoré un año estudiando, me van a dar un permiso para quedarme de un año. Si me quedé un año y medio estudiando, me van a dar un permiso para quedarme de un año y medio también. ¿Listo? La única excepción es si yo hago un programa de 2 años, por ejemplo, una especialización que me demore 2 años calendario, 2 años, en ese caso el gobierno me dice, ok, hizo 2 años, ahí sí le puedo dar 3 años para que se quede trabajando. Es la única excepción. Para todos los demás me van a dar el mismo tiempo de estudio para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno por este lado siempre me va a pedir mínimo 24 meses de trabajo. Entonces, ¿por qué es un poco más difícil o por qué es un poco más complicado para los estudiantes cuando se vienen por esta ruta? Aunque depende del perfil nuevamente. Si ustedes estudian solamente un año y les dan un permiso de trabajo de solamente un año, en un año no alcanzan a hacer 24 meses de trabajo. Entonces, ¿qué les toca hacer? Conseguirse un trabajo estando aquí, que les den una carta de un contrato que les permita extender su permiso de trabajo. ¿Listo? Entonces, no es imposible, depende del área de trabajo en el que estén, depende del tipo de trabajo que estén buscando, pero simplemente les pone más presión desde un inicio, ya que tienen que conseguirse un muy buen trabajo que les permita extender ese permiso de trabajo. ¿Listo? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, las dos rutas son válidas. Yo no les voy a recomendar ninguna aquí esta noche. ¿De qué depende? De su perfil, del tipo de empleo, del nivel de idiomas, de lo que quieren hacer. Por eso el tema de asesorías es tan importante. Y ya estando en la asesoría, ahí sí ya podemos mirar, mira, de acuerdo al perfil, recomendamos esto o miremos este tipo de programas y de acuerdo al programa ya se escoge la ruta. Para que lo tengan en cuenta. Luego, después, cuando se cumplen los 24 meses de trabajo, son las mismas condiciones que les dije antes. Francés, haber respetado las condiciones de la visa, haber trabajado el mínimo tiempo que requiere el programa y haber pagado impuestos si trabajé. ¿Listo? Les dejo un presupuesto mensual para un estudiante que está estudiando aquí, como para que se den una idea de los costos de Ciudad de Quebec. Hospedaje, acá, como les dije, los servicios están adaptados a los estudiantes. Tenemos un buscador literal como un Google, donde los estudiantes ponen su presupuesto, dónde quieren vivir, si quieren vivir solos o acompañados, con qué servicios, en qué lugar de la ciudad, y automáticamente la página le da a uno todas las opciones que hay, con fotos, con precios, con número de contacto, toda la información que necesitan. Entonces es muy fácil encontrar alojamiento aquí en Quebec. Bueno, un teléfono, una SIM card, el servicio de internet, el tema de alimentación, transporte. Hay un precio general de intensivo de francés, puede ser menor o mayor dependiendo de las semanas que tomen. Y para que se den una idea, los programas de educación superior pueden estar entre 11.000 a 15.000 dólares el año. Hay excepciones también que son programas mucho menos costosos. Entonces, nuevamente, la gracia es que pidan asesoría, les mandamos la lista completa y nos podemos sentar con ustedes para evaluar las posibilidades que tengan ustedes aquí en la provincia de Quebec. Les dejo rápidamente algunas referencias como para que visiten un poco más de la escuela. Está la página web, está nuestro Facebook, donde van a ver mucho más de nuestros estudiantes y historia, la verdad, información general de la escuela, y nuestro Instagram, que van a ver mucho más el día a día de lo que es ser estudiante en EduInter, las actividades que hacemos, los profesores, los empleados. Entonces se llevan una idea completa, una idea global de lo que es EduInter. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para dar paso a las preguntas. Uf, Carlos, qué buena presentación. En un tiempo, digamos que corto, creo que has tocado temas muy puntuales realmente y muy interesantes. Creo que queda bastante claro lo que básicamente pide la provincia. Yo en ese sentido te quiero hacer una pregunta que no sé si de pronto tengas el dato. ¿Cuál es la población de la provincia, sabes? En total son alrededor de 8 millones. Ok, eso te lo pregunto porque creo que es interesante contextualizar que hay dos ciudades principales en la provincia que son las que usualmente conocemos, que son Montreal y Quebec, la villa de Quebec. El tema de francés aquí viene a ser muy importante precisamente por lo mismo, porque es la provincia la que necesita a los profesionales, no exclusivamente las ciudades principales. Entonces, por supuesto que a medida, y eso sucede a grosso modo en todo Canadá,
a medida que uno esté dispuesto a moverse a espacios, digamos que más rurales o ciudades más pequeñas, precisamente la oferta que puede llegar a encontrar en estos espacios en X o Y área puede ser mayor, ¿no? Porque necesitan lo mismo que mencionaba Carlos y es mano de obra. Entonces es algo bien interesante y por lo cual realmente es que el tema del francés es esencial, pues que realmente para aplicar por esa provincia que es francesa, pues por supuesto que se necesita el tema del francés. Total. Otro tema que me parece muy interesante e importante resaltar es lo que mencionabas de respetar las normas o respetar los procesos, ¿sí? Porque uno muchas veces escucha, y creo que lo vivimos mucho, Carlos, en nuestra industria, es que a veces llega una persona, ven, yo me quiero ir como turista y allá miro a ver cómo me quedo. Y existen personas que te ayudan con tu visa de turista para que te vayas a ver cómo te quedas. Pero cuando llegas a un paso importante como aplicar una residencia, ese atajo que tomaste, te van a decir, ¿por qué entraste como turista si te querías quedar? Ya no tienes Total. ninguna residencia, chao. Entonces realmente es muy importante respetar los pasos, respetar las normas. Es un país que abre la confianza 100% y digamos que lo mínimo que espera es eso, que uno responda a esa confianza que le da el país. Entonces creo que es algo importante. Hay algo también interesante que lo mencionaba Carlos, que es el tema de francesización, que es un programa de la provincia para la enseñanza del francés. Entonces, pues hay muchas opciones en las cuales uno se puede apalancar para que precisamente pueda de hecho tener la opción de hacer un programa en inglés sin descuidar el francés, que al final en la provincia es lo que va a abrir las posibilidades de quedarse. Y por último, para resaltar también el tema de voluntariados, eso es algo que en Canadá y en estos países de primer mundo realmente es muy bien visto. No solamente es algo positivo por cómo lo ve el país como tal, que tú le estás brindando un servicio desinteresado a su comunidad, sino que también es un espacio para generar un buen networking y una práctica del idioma genial. Entonces, nosotros usualmente recomendamos mucho analizar y, si se puede, profundizar en esa opción para, digamos que, complementar la experiencia. Total. De resto, pues, como mencionaba, creo que ha sido muy clara la presentación que has hecho, Carlos, gracias. Y bueno, seguimos con preguntas. Aquí Gustavo tiene la mano levantada, así que sigue. Carlos y David, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Gustavo. Gustavo. Yo le he hecho esa pregunta a David que quisiera que se me aclarara, que tengo un poco de duda. Es en los programas que se hacen en Canadá, me dijeron que debía consultar que el programa fuera elegible, que tuviera un PGWP. Quisiera como más ampliación sobre esto porque es bien importante conocer de esto porque eso da la oportunidad de trabajar posteriormente a la terminación del college de los 2 años. Entonces hay programas que sí lo tienen y hay programas que no lo tienen. Entonces es como aclararme esa situación que es donde tengo como el vacío. Gracias. Claro que sí. Es una muy buena pregunta, Gustavo. Entonces, la clave, inclusive esto está en la página oficial del gobierno de Canadá, es el tipo de programa o que la universidad o la institución sea válida o tenga un número de designación oficial por el gobierno canadiense. Entonces, es el llamado número DLI o DLI, que permite identificar una institución en todo Canadá. Entonces, el gobierno tiene una lista por provincia en Internet. David se la puede compartir sin ningún inconveniente. Entonces, vemos ahí todas las instituciones que han sido habilitadas para el gobierno canadiense para recibir estudiantes. ¿Listo? Todas esas instituciones, Gustavo, que van a ver en esa lista, pueden, luego los estudiantes, al terminar un programa de educación superior, van a poder aplicar a un Postgraduate Work Permit o el PGWP, que es un permiso postdiploma de trabajo. Entonces, la clave es que cuando ustedes escojan la institución se encuentra obviamente dentro de esa lista. Y una vez, para adelantar cualquier otra pregunta que puedan tener, todos los programas que nosotros manejamos con partnership o con acuerdos para educación superior o Pathway están en esa lista de igual forma, asegurándole a los estudiantes que van a poder aplicar un permiso de trabajo luego de sus estudios. Perfecto. Muchas gracias, Carlos y David. Algo importante ahí para agregarte, y es como lo mencionaba Carlos en su presentación, Quebec funciona diferente al resto de las provincias, no solamente en su estructura académica, sino también en la posibilidad
de que colleges privados con su número de designación puedan ofrecer PGWP, que eso no es tan común en el resto de Canadá. En el resto de Canadá usualmente son instituciones públicas las que dan ese beneficio. Hay algunas privadas, pero tienen que tener ciertos requisitos puntuales. En Quebec, como tal, aplica para cualquier institución prácticamente que tenga ese DLI, que significa decir Designated Learning Institution. Entonces, para que obviamente también sea como un complemento a esa pregunta. Ok, David, gracias. Con gusto. Omar, ¿tienes una pregunta? Sigue. Buenas tardes, David y Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, tengo una duda. Digamos, si yo hago 6 meses de francés, más después hago un programa de 2 años y luego obtengo un permiso de 3 años de trabajo, ¿ok? Durante los 6 meses de francés no puedo trabajar. Durante los 2 años de estudio puedo trabajar 20 horas. Después, durante los 3 años del permiso de trabajo posgraduación, puedo trabajar tiempo completo, ¿correcto? Mi esposa puede trabajar tiempo completo en todos los periodos, o hasta cuándo se le vence a ella la posibilidad de trabajar, hasta que yo estudie o mientras yo esté trabajando también. Estás en silencio, Carlos. Si quieres, bueno, dale y ya después complemento. Vale, entonces por regla general, los acompañantes comparten el mismo estatus que el aplicante principal. Entonces, en teoría, Omar, si tú estás estudiando idiomas, por regla general, y hago comillas aquí, tu esposa o tu cónyuge no va a poder trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Esa discreción completa de la agente de inmigración que los va a recibir cuando ustedes entren a Canadá. Hay muchos casos que al cónyuge les dan permiso de trabajar desde inclusive el idioma, desde la parte de idioma. Nuevamente, como lo comenté durante la presentación, no es una garantía, es una posibilidad. Entonces, normalmente, ¿qué les decimos a los estudiantes? Que se preparen a no poder trabajar durante el tiempo de idiomas, porque no se los podemos garantizar. Luego, desde que tú empiezas un programa de educación superior, sí, tu esposa en este caso va a poder trabajar 40 horas, va a poder aplicar a clases de francización, le van a dar el subsidio, si tienen un hijo en guardería les van a dar un subsidio también, y luego cuando empiezan tiempo completo, ella también va a seguir trabajando porque tu estatus también cambió y ella siempre va a compartir tu estatus. Entonces ella también va a poder trabajar tiempo completo al igual que tú. Sí, en ese sentido, Omar, y digamos que, como lo dice Carlos, cuando uno aplica a una visa, listo, te estampan la visa en tu pasaporte. Esa visa que estampan es un periodo de tiempo que tienes para ingresar a Canadá. Entonces, no sé, te la dieron desde el 1 de octubre del 2021 hasta en ese paquete que más o menos analizas hasta el 2024, ¿sí? Eso que te estampan es el tiempo que tienes para ingresar a Canadá. O sea, tú puedes ingresar en el 2022 o en el 2023, ¿sí? Cuando llegas al puerto, o sea, cuando llegas a Canadá, ahí vas a tener una entrevista por un agente migratorio, ¿sí? Ese agente migratorio básicamente te va a preguntar, bueno, ¿a qué vienes, Omar? Entonces tú le vas a decir, mira, yo vengo a hacer un programa de college acompañado de un programa de francés. Ese agente migratorio puede decir, listo, perfecto, entonces te doy tu study permit, que es el permiso que tienes para estudiar, y vas a tener permiso de trabajo solo cuando empieces el college. O puede suceder que ese agente migratorio te diga, listo, aquí está tu study permit, tienes permiso de trabajo desde que llegas. Entonces es una lotería de alguna manera, ¿sí? No te podemos decir definitivamente no ni definitivamente sí. Eso depende mucho de ese puerto de entrada. Lo que sí es seguro es que tú vas a poder trabajar desde que inicies cualquier programa de educación superior y tu pareja va a tener un Open Work Permit, que es el nombre puntual, una visa de trabajo abierta durante esos 2 años que vas a estudiar. Cuando tú aplicas a ese Postgraduate Work Permit, PGWP, que lo preguntaban antes, te lo van a dar por 3 años, tu esposa 3 años más de visa de trabajo, ¿sí? Entonces, los 5 años de estudio de educación superior más visa de trabajo, tanto tú como tu pareja va a tener la visa de trabajo, ¿vale? Listo, sí, muchas gracias, bien, entendido. Perfecto, súper. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta. Sí, sino sinceramente recalcar que cada proceso es diferente.
Sinceramente, cada proceso es diferente, cada núcleo familiar es diferente, las experiencias laborales son diferentes, las experiencias académicas, los niveles de idioma. Entonces, la gracia es que nos podamos a reunir y poder sentarnos y ver qué posibilidades hay. Muchas veces nos damos cuenta que de pronto el PEQ no es el programa y de pronto hay otra cosa para hacer. De pronto solo es mejorar el francés y se puede aplicar otro tipo de programa. Entonces, hay muchas posibilidades. Esto es, para que se den una idea, hay más de 45 programas diferentes. Simplemente que el de PEQ se adapta mucho más a los servicios que nosotros damos como escuela, pero no son los únicos programas que existen. Sí, total. Y algo para aportar eso. Mira, yo a veces, que para nosotros, y muchas veces lo hago, el tiempo de pandemia de alguna manera ha sido algo obviamente desafortunado, pero afortunado en el sentido de que precisamente uno empieza a aprender mucho sobre Canadá, que ha sido el destino que ha estado manejándose full, o sea, el manejo de la pandemia que le han dado ha sido muy positivo. Y muchas veces cuando uno siempre busca Canadá, y eso es lo que hemos podido evidenciar como una opción de migración, ¿sí? Obviamente esto sabemos que es un paso a paso. Como decimos, primero gateas, después caminas, después corres, después saltas, algo así por el estilo. Y Canadá es enorme, es el segundo país más grande en extensión de territorio del planeta. El hecho de que llegues a Montreal o a Quebec no quiere decir que tengas que quedarte ahí. O sea, que llegaste ahí y te tuviste que quedar ahí, para nada. Si ves que llegaste a Montreal o a Quebec, que hiciste tu programa académico, pero que de pronto hay un programa de trabajador que te puede beneficiar en X o Y tema en Saskatchewan o en alguna provincia del Atlántico o en algún territorio del norte, está abierto el país a que puedas vivir eso. Al final lo que necesitan es eso, mano de obra. Entonces, pues también interesante poder recalcar en eso. Total. Michael tiene una pregunta, sigue. Se necesita un nivel previo de francés porque digamos que actualmente pues, lo que estoy estudiando es inglés, pero de francés pues ningún nivel tengo. Y otra pregunta que yo tengo es, por ejemplo, si uno va en la modalidad de trabajo, ¿desde qué momento uno podría, digamos, laborar? Porque supongamos que son las 20 horas que ustedes dicen, no creo o no sé si eso alcanza a solventar los gastos de permanencia uno allá mientras estudia o ya es como que se estabiliza uno allá en el punto. Vale. Si quieres, bueno, empiezo y David, si quieres, lo complementas. Entonces, primero para la primera pregunta, Michael, en cuanto al idioma. Tú puedes estudiar inglés, inclusive te podemos ayudar a buscar un programa de educación superior en inglés, en Montreal seguramente, o en otras ciudades de aquí de Quebec. Puedes hacer todo en inglés, no tienes que hablar francés, pero lo que yo mencioné varias veces, durante tu proceso de estudio, así estés en educación superior, inclusive ya después trabajando, deberías aprovechar el programa de francización del gobierno que te permite tomar clases de francés gratuito para que en el momento que vayas a solicitar la residencia permanente tengas tu buen nivel de francés, ¿vale? Esa es la clave. El gobierno no le dice a nadie, tiene que venir por francés, es obligatorio, si no, no entras. No, tú puedes aplicar un programa en inglés de educación superior en business, en diseño gráfico, bueno, en informática, no hay problema, pero no puedes dejar de lado el tema del francés. Yo siempre les digo, desde un inicio inscríbanse, que esos cursos los necesitan porque después hay que hablar francés. Esa es la primera parte. Lo otro, la segunda pregunta era con relación a la solvencia económica. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que el gobierno aquí, normalmente para solicitar la visa, ¿qué les van a pedir ustedes? El primer año de estudio, ya sea de idiomas o ya sea de educación superior, la solvencia académica que ustedes tienen que tener, o esa manutención es de ese primer año que cubre todo lo que vayan a estudiar durante un año, alojamiento, alimentación y seguro médico. Si ustedes son capaces de demostrar que tienen suficientes ingresos para ese primer año, normalmente la parte de capacidad financiera va a ser aprobada por el gobierno canadiense. Yendo un poquito más lejos con tu pregunta, Michael. Sí es posible vivir solamente del trabajo acá. Obviamente, tienes que haber llegado con un dinero de base para ayudarte a pagar tus estudios. Como te digo, si ese primer año está completo, ya después con lo que vas a trabajar acá, sí te va a alcanzar con los salarios que hay acá para cubrirte ya el resto de tu estancia estando aquí en Canadá. Sí, en ese sentido, digamos que dos cosas también como para complementar. Número uno, si uno quiere buscar Quebec como provincia para radicarse, el francés es requisito fundamental. Sí o sí se va a necesitar. Como bien menciona Carlos, hay muchos programas en inglés, sobre todo en la ciudad de Montreal, que es una ciudad bilingüe.
Uno el francés lo vive en la calle. De hecho, cuando uno va, no sé, a un McDonald's, te dicen bonjour, good morning, y depende de cómo tú hables, te van a seguir la conversación. Entonces, pues, es decir, se aprende, sí, obviamente hay que poner de su parte y todo el tema. Como también menciona Carlos, efectivamente, para que te den una visa hay que demostrar esa solvencia financiera que es importante, donde se demuestra que se cuenta con los fondos para cubrir el primer año del programa académico más el primer año de manutención. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente porque sin ese requisito no van a otorgar una visa. Y por último, por supuesto que es importante, en principio, llevar un colchón de dinero donde uno pueda estar, o sea, no se puede pensar que uno va a llegar, pues, si a la semana va a tener trabajo. Ojalá, obviamente, es posible, claro que sí. Dependerá del nivel del idioma, precisamente, de cómo te desenvuelvas, pero ser precavido y tener un colchón de dinero de por lo menos 1 o 2 meses, que en ese rango de tiempo sí te puedo decir que el 90% de las personas consiguen trabajo. Es decir, obviamente también estar dispuestos a los trabajos que uno va a encontrar, ¿no? Que muchas veces eso es clave. Aquí muchas veces uno de pronto tiene ya un trabajo de cierto nivel, gerencial o administrativo, o sí, ya ha escalado. Aquí es importante tener presente que uno va a, de alguna manera, a iniciar su vida, ¿sí? Y dentro de eso es importante que hay que empezar a escalar, y dentro de ese empezar a escalar hay que estar dispuesto a trabajar como mesero, en ventas, en un café, en un restaurante, en un hotel, haciendo housekeeping, haciendo recepcionista. Desde que uno está dispuesto a eso, no hay ningún problema. Ya si uno de pronto quiere llegar y encontrar un trabajo administrativo, creo que ahí sí va a tener un choque cultural bastante fuerte porque no es fácil de entrada conseguirlo, ¿vale? Sí, ahí va a ir de la mano, y para agregar simplemente y para terminar, con el idioma. Obviamente, si tengo un nivel un poco bajo de inglés o apenas estoy empezando con el francés, o mi francés no es tan bueno, sí, un puesto a nivel gerencial va a ser un poco más complicado. Entonces aquí hay mucha variedad de trabajos, tanto en francés o en inglés. Es importante el idioma. Créanme que es muy importante, ya se les dije al principio. A nivel de competencias laborales, yo no me preocupo porque los latinos o los colombianos en este caso son supremamente preparados. Entonces, por ese concepto no hay ningún inconveniente, van a poder trabajar acá sin ningún problema. ¿Qué es la clave? El idioma. Ya sea en inglés o en francés, lo tienen que tener. Si tienen francés, muchísimo mejor, porque si se van a radicar aquí, como dijo David, hay que tener el idioma. Es así de simple. Si escogen Quebec, si están motivados por Quebec, créanme que con francés, con buen nivel de francés, la inversión que vayan a hacer en dinero y en el tiempo no se va a perder, porque aquí se utiliza todo, no importa en qué ciudad, se utiliza todo el tiempo. ¿Listo? Súper, perfecto. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta. Ya obviamente, como lo mencionaba Carlos, cada proceso o cada proyecto obviamente es diferente, y ahí es donde pues jugamos un papel importante acá, pues con nuestro equipo en Study Networks, poder ya aterrizar cada proyecto. Carlos es una persona que siempre está dispuesta también a apoyar en ese sentido, conoce pues ya todo el tema, como bien mencionaba, lleva 8 años viviendo pues en Quebec, se fue a vivir una experiencia similar a la que muchos de nosotros estamos revisando, que es a estudiar, y pues eh, allá ahorita estás disfrutando del verano, del invierno, ya uno se acostumbra, ¿no? Total, no, sí, lo que les dije al principio, calidad de vida, oportunidades, es muy importante. Entonces sí, cuenten con ese apoyo desde nosotros, desde acá. Para cualquier pregunta, obviamente el principio es escoger el programa, escoger el nivel de francés, toda esta información, y luego después, ya cuando estemos más avanzados en el proceso, les vamos a ayudar con el tema de alojamiento aquí, qué tienen que traer, qué no tienen que traer, qué tienen que hacer para prepararse. Entonces es un acompañamiento total. Cuando están acá, pues obviamente yo estoy acá, el equipo está acá, entonces también los vamos a acompañar. Créanme que hasta que terminen de estudiar, no solo con nosotros, sino en educación superior. Entonces el acompañamiento y los servicios que tenemos como institución son totales. Súper, súper, pues muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo. Gracias a ti, Carlos, también por solucionar, pues digamos que todas estas inquietudes. Creo que como mencionabas, como te mencionaba, ha sido una presentación bastante clara, donde se explican los panoramas que nos ofrece Quebec en principio.
y bueno, obviamente entusiasmarlos a que sigan adelante con sus proyectos, sigan los que ya están estudiando francés, inglés, adelante con pasión, que al final hay que meterle a esta onda de los idiomas y de la educación a nivel general. Y por supuesto, pues aquí estamos en Study Networks atentos a todo en lo que podamos ayudarles. Gracias a ustedes, felicitaciones, fue una exposición muy puntual. Gracias, Carlos, felicitaciones de verdad. Muchas gracias, muy completa la información. Vale, Gracias a ustedes por su asistencia. Carlos, nada, gracias pues por la invitación. esperamos que pronto esta pandemia nos permita vernos por aquí o por allá. Claro que sí. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por el tiempo. Y nada, espero que nos podamos ver pronto, sí, allá o que los pueda recibir a todos por acá. Muchísimas También, gracias. vale. Muchas gracias, bendiciones, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, Vale, chao. muchas gracias. Una pregunta, ¿algún contacto o solamente por correo? Dime, perdón. Para contacto es el correo.